Muy buenas tardes con todos, sean bienvenidos a este nuevo video. Soy estudiante de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, estudiante de la carrera de odontología, estudiante del segundo semestre, paralelo B. Y el objetivo de este video será explicar las células sanguíneas, así como su estructura y su función, como los glóbulos blancos o eritrocitos, glóbulos rojos o leucocitos y las plaquetas. A continuación les voy a dar a conocer varias estructuras que encontramos en estas células sanguíneas. También les daré a conocer sus funciones y varios aspectos más. Las células sanguíneas, los componentes de las células sanguíneas serán los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Las células sanguíneas se están formando o originando en la médula ósea de los huesos largos, en la médula roja. Decimos que tenemos a los glóbulos rojos o eritrocitos, los glóbulos blancos o leucocitos, que estos dos tienen dos formas, son polimorfos nucleares y que tienen un solo núcleo, que serían los mononucleares. Decimos que también son llamados granulocitos o agranulocitos. Entre estos leucocitos granulocitos tenemos a los neutrófilos, a los basófilos y a los acidófilos. Dentro de los leucocitos agranulocitos o mononucleares tenemos a los linfocitos y a los monocitos. Los glóbulos rojos o eritrocitos, decimos que la función de estos será transportar oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos. La función de los leucocitos será siempre, de los leucocitos o de los glóbulos blancos, será siempre la defensa del organismo. Y de las plaquetas, su participación o función será la hemostasia. Con respecto a las estructuras histológicas de estos leucocitos, granulocitos o agranulocitos, decimos que los granulocitos serían los que tienen gránulos en su citoplasma. Y dijimos que estos eran los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. En los neutrófilos, según su estructura histológica, decimos que tienen un núcleo tribulado, un núcleo más o menos de tres lóbulos, trilobulado. También tenemos que decimos que son finas granulosidades. O sea, los gránulos de estas células van a ser muy finas. Y por último tenemos que son leucocitos más abundantes. Los neutrófilos son los leucocitos que más existen en los glóbulos blancos. Estos se encargarán de la función del organismo. Después tenemos los neutrófilos y los basófilos. Perdón, los eosinófilos y los basófilos. Los eosinófilos decimos que son núcleos bilobulados, que solo tienen dos lóbulos. Y decimos que son finas las granulosidades. Los gránulos de estas partículas van a ser bien finitas. Y decimos que estos dos, los eosinófilos y los basófilos, son poco abundantes, son menos abundantes que los neutrófilos. De los agranulocitos podemos decir que sus estructuras histológicas son de los monocitos. De los monocitos decimos que son leucocitos de mayor tamaño, un núcleo en forma de herradura, o sea, va a tener una forma de U o de herradura el núcleo de los monocitos. Y también diremos que son de 2 a 8% del total de los leucocitos. O sea, los monocitos conformarán del 2 al 8% del total de los leucocitos o de los glóbulos blancos. Y de los linfocitos diremos que son leucocitos de menor tamaño, son un poco menos
son más pequeñitos y van de 20 a 30% del total de los leucocitos. También diremos que son núcleos redondeados, tienen su estructura histológica en el núcleo, es una estructura redondeada, es un núcleo redondeado, no es ovalado, ni polimorfo, ni nada, es una estructura redonda. Como hemos venido hablando en estas diferentes funciones que tiene la sangre, como la que ha sido de transportar oxígeno desde los pulmones a los tejidos, o como la que es de defensa del cuerpo humano, o participar en funciones de la hemostasia. Asimismo, tendremos otra función que se llama la fagocitosis. La fagocitosis es la función encargada de invaginar o inducir una partícula o un alimento de las células. Esta será que una partícula será comida por una célula. Entonces, esta partícula será comida, digerida adentro de esta célula sanguínea, y esto será llamado fagocitosis, el proceso de digerir una partícula o un alimento extraño. Entonces, gracias a esta explicación, diremos que la fagocitosis es un proceso donde la célula y organismos unicelulares capturarán a estas partículas y las digerirán, sean partículas nocivas o alimentos. Entonces rodearán con su membrana citoplasmática las partículas sólidas y las introducirán al interior de la célula, a la parte interna de la célula, y en su interior serán destruidas, serán digeridas y comidas por los lisosomas. Esa es la función de los lisosomas. Una vez en la fagocitosis, digerir a la partícula o al alimento nocivo que está entrando en la célula. Ya, en los lisosomas tendremos tres fases, que será el fagolisosoma, la autofagolisosoma y los cuerpos multivesiculares. En el fagolisosoma diremos que un lisosoma se une a un endosoma. Entonces esto ayudará a formar el fagolisosoma. O sea, aquí estaremos tratando de explicar que el patógeno fagocitado o la partícula fagocitada o inducida al interior de la célula se envuelve en una membrana donde se llamará endosoma. Ya. A continuación describiremos algunas placas histológicas sobre el frotis sanguíneo, que más adelante les daremos a conocer sobre su uso o su definición. Esta es el frotis sanguíneo con un aumento de 600. Así se puede, frotis sanguíneo. Como podemos decir introducir a este video, decíamos que las células sanguíneas están formadas o se originarán en la médula ósea, de los huesos largos, de la médula roja, como decía. También decimos que dentro de estos glóbulos blancos decíamos que tenía la función de defender al sistema o defender al cuerpo. Dentro de todas estas funciones de defender, tenemos varias características, ya que las inmunoglobulinas, que son quienes se encargan de defender al sistema, se dirigirán a varios puntos del cuerpo para poder defender y cumplir bien su función. A continuación les voy a presentar un mapa conceptual que yo realicé de las inmunoglobulinas. Como podemos ver, decimos que la inmunoglobulina G es la que se encargará de generar después de la inmunoglobulina M. La inmunoglobulina M decimos que no tiene regiones donde se adopten bien, o sea, en ningún lado se adaptarán bien estas inmunoglobulinas.
La inmunoglobulina A decimos que predomina después de la inmunoglobulina M. Y la inmunoglobulina B sustituye a los inmunoglobulina M y tiene más afinidad. Y la E decimos que miden los procesos alérgicos. Entonces, esas son las características de cada una de esos tipos de inmunoglobulinas. De continuación voy a dar a conocer los materiales, los pasos y los métodos que se realizan en un laboratorio para poder identificar estas células sanguíneas, de este frotis sanguíneo, etc. Como primer punto les indicaré cómo preparar una placa de frotis sanguíneo. Decimos que primeramente los frotis sanguíneos se utilizan para evaluar los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Además, los frotis de sangre también se utilizan para detectar parásitos de la sangre. Entonces, mediante este frotis de sangre podemos evaluar cómo está el nivel de sangre, el nivel de glóbulos rojos, glóbulos blancos dentro de nuestro sistema. ¿De dónde tomaremos la muestra? La muestra se extraerá de una vena localizada en la parte inferior del codo o del dorso de la mano. También decimos que qué colorante utilizaremos para la tinción de estas células sanguíneas. La tinción que ocuparemos es de grit, ya que es un tipo de tinción para facilitar la diferenciación de los tipos de células sanguíneas, como del glóbulo rojo, del blanco y de las plaquetas. Decimos que da una coloración púrpura a los núcleos de los leucocitos. Y también a los componentes de este efecto son azul y la eosina. Los materiales que ocuparemos o utilizaremos en el laboratorio serán el microscopio, un portajetos, un mechero de alcohol, una lanceta estéril, una cubeta de tinción, un frasco lavador, una hemotoxilina y una eosina. Y eso sería todo el video. Muchas gracias. Eso es de acuerdo a todas las células sanguíneas.